Con nuestra agenda académica. En este momento tendremos un panel sobre la evolución del modelo de respuesta a la demanda en Colombia. Así que invito al escenario a los doctores María Noemí Arboleda, ella es gerente general de XM, también al doctor Ricardo Sánchez, gerente general de Julia RD, y al doctor Cristian Jaramillo, experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La moderación de este panel estará a cargo del doctor Daniel Vicente Romero, director ejecutivo de las cámaras de grandes consumidores de energía y gas de la ANDI. Así que, señores, gracias por acompañarnos. Y le cedo la palabra a nuestro moderador. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Marta. Doctor Ricardo, la demanda a lo último. Bueno, claro que es representante. Bueno, nosotros en la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, lógicamente tenemos un objetivo muy claro, muy estratégico, y es buscar que como estrategia, como sueño realmente en la Cámara, el usuario pueda ayudar a la eficiencia del sistema en los mercados tanto de corto plazo, de energía eléctrica, como de confiabilidad. Consideramos que ya se ha recorrido un paso muy importante desde el año 2010, donde está la formulación de la participación de la demanda como demanda desconectable voluntaria. Solamente hasta hace muy poco se están utilizando ya realmente, digamos, esa oportunidad, pero que estamos de todas formas viendo la presentación de Scott muy lejos de lo que ya son los mercados desarrollados, que incluso leía un informe por allá del año 2008 que habían hecho una encuesta y encontraban que ya 60.000 clientes en Estados Unidos en ese momento estaban participando de esquemas de la demanda y que hacían reducciones en la punta de cerca del 5%. Hoy Scott ya ha mencionado que esa reducción en punta puede ser del orden del 10%. Entonces, mis compañeros aquí del panel, María Noemí, que es la gerente de XM, Ricardo Sánchez, que es el gerente de Julia RD, un agregador, y el doctor Cristian Jaramillo, que es el director general de la CREG, nos van a presentar los retos que tienen realmente desde sus instituciones, del gestor del mercado, del agregador y de la Comisión de Regulación, para implementar la respuesta a la demanda en estos mercados, tanto de corto plazo como en el mercado de confiabilidad. Entonces, yo creo que comencemos con XM. María Noemí. ¿Sí? Por favor, colocamos la presentación de María Noemí. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa. Es una presentación muy corta. Lo primero es mostrarles un poco el contexto a nivel mundial, como mirar qué está pasando en Estados Unidos, pues que lo vimos un poco en la presentación anterior, y en Europa, en la Unión Europea, el contexto en Colombia, cómo estamos, cómo hemos avanzado en el marco regulatorio y obvio qué nos falta, y ya la visión que tiene el operador en su función de operación y administración del mercado frente a la respuesta de la demanda. Entonces aquí podemos ver el contexto del tema en Estados Unidos. En la gráfica, perdón, yo señalo aquí, en la gráfica de su izquierda podemos ver cómo, dependiendo de la estación, invierno-verano, pues que obviamente en una estación de invierno la flexibilidad de la demanda es un poco menor, podemos ver cómo ha sido la participación, según la fuente que tenemos en la NER, ¿cierto? La capacidad registrada en megavatios para todos los programas relacionados con respuesta a demanda. Entonces vemos cómo pues tenemos, digamos, participaciones importantes allí, del orden incluso hasta de 40 gigas en algunos casos, y a la derecha podemos ver un mejor detalle de cómo es el verano y el invierno, y lo importante de observar aquí es que aquí tenemos muchas formas, digamos, como lo decía Daniel ahorita, de usar este mecanismo de respuesta a demanda, desde el tema de capacidad como un recurso de capacidad, que es donde vemos una mayor participación, que es el rectángulo gris, tanto en verano como en invierno,
Y ya lo otro, digamos, en su orden va, digamos, lo relacionado con manejo de la demanda, ya reservas, reserva rodante y reserva en frío, en emergencia, y también respuesta a nivel voluntario. Entonces uno ve cómo aquí se puede mirar el uso que se le ha dado en Norteamérica a este recurso de respuesta a demanda, que es importante. O sea, lo que vemos aquí, el orden más o menos de la demanda varía entre 5 y 6%, en esto hasta el 2017, pues ya Scott decía que de pronto ha llegado hasta el 10% de participación de la demanda, pero sí vemos cómo ya está llegando en el verano incluso una participación de casi 45 gigas de la demanda total en Estados Unidos en participación de la demanda. Si vemos la Unión Europea, aquí digamos la información que tenemos es la fuente es de respuesta a demanda de la SET, ¿cierto? Que es, digamos, Smart Energy Demand, ¿cierto? Es como una asociación, y lo que vemos acá es, digamos, como está ahorita, ¿cierto? Entonces, básicamente en verde, miramos que es el uso pues, que se le está dando ahorita, un uso comercial, donde está Francia, Gran Bretaña, Irlanda, incluso Finlandia, y los otros países que vienen entrando allí, ¿cierto? Es parcial en el caso de algunos países nórdicos, de Alemania. En España e Italia aparecen como si ya no estuviera, pero aquí es importante dar la claridad en que estamos hablando de una respuesta a demanda explícita, donde hay incentivos. O sea, no estamos hablando de una demanda que responde a unos precios de mercado y toma la decisión de desconectarse, porque sabemos que en España ese mecanismo existe. Aquí estamos hablando de mecanismos explícitos donde hay claramente un incentivo, ¿cierto?, en ese mercado para que haya participación. Entonces, vemos aquí cómo la respuesta a demanda actual, según el SET del año 2017, la respuesta a demanda estaba en 20 gigas, el potencial teórico que ellos ven es 100 gigas, y en el 2030 llegar incluso a 160 gigas, en donde básicamente la participación sería a nivel de mercados de energía, como productos de cobertura y capacidad, en balance y servicios auxiliares y en gestión de la congestión local. Entonces ya es un uso muy específico como un servicio explícito para, digamos, para todo el sistema como tal. No ya una cosa particular entre dos agentes, sino ya, digamos, un servicio que se presta a nivel de todo el sistema para beneficio de todo el sistema. Entonces, ya si uno mira como características principales de esta respuesta a demanda, obviamente aquí hay varias cosas, y uno es relacionado con la flexibilidad, es la flexibilidad para responder ante restricciones del sistema. También ahorita Scott lo decía, en el tema de confiabilidad es de lo más confiable que hay, provee servicios de balance de potencia y energía, y puede ser usado como recurso de última instancia. Ya a nivel de localización, sabemos que existe a nivel distribuido, o sea, hay oportunidad en diferentes zonas del país de tener, digamos, este servicio. Entonces eso serviría también para que ayuden puntos débiles del sistema, ya sea a nivel de alta tensión, a nivel de transmisión o a nivel de distribución, y también incluso puede, ante los retrasos de sistemas de transmisión, o también ser un factor de decisión a la hora de definir la entrada de un proyecto, pues de pronto de moverse en el tiempo, dado que se tiene este mecanismo, si es muy localizado, digamos, la necesidad, si es bajo algunos escenarios críticos, si es en la punta, pues, o sea, habría que mirar cada caso. Y obviamente también como control de tensión en el caso de esta localización. Capacidad de proveer servicios, obviamente no es un generador, inercia no, pero sí una reacción rápida puede tener también ante eventos en el sistema, también el tema de controlar tensión y frecuencia, y servicios de seguridad y confiabilidad. Y ya como esquemas de mercado, una participación implícita que es ya basado en un precio. Si hay un precio, pues digamos en el caso de que hubiera, digamos, el acceso de toda esta demanda a la información de precios, y que hubiera un precio pues horario, tomar una decisión allí de precio. Y explícita es que yo le pago por ese servicio, pues, o sea, yo le estoy diciendo yo te pago por esto, o sea, ya no es una cosa como de mercado propiamente pues del día a día. También incrementa la competencia en el mercado, porque sería como un agente más que está allí prestando unos servicios. Y algo muy importante es que se requiere una validación, y también que, digamos, sobre todo en el caso de esta respuesta de demanda, un pronóstico, o sea, saber, tener una medición para entender ahí qué está sucediendo y cómo va evolucionando. En Colombia, ¿qué tenemos? Y yo aquí no voy a entrar en mucho detalle porque supongo que Cristian algo nos va a contar aquí más de esto. Desde la ley 1715 de 2014, o sea, se consideró pues dentro de ella todo, digamos, todo el marco, la política para esta respuesta a demanda.
se delegó a la CRE la definición ya del detalle de normas y se habla de que el gobierno deberá proveer de los recursos necesarios para incentivar el uso de esta respuesta a demanda. Entonces aquí algunas cosas de lo que tenemos actualmente. Tenemos la demanda desconectable voluntaria, o la DDV, que está regulada en la 063 de 2010, realmente esto es anterior a la ley 1715, y es un anillo de seguridad más para el cargo por confiabilidad, ¿cierto? Es un paso inicial de participación de la demanda, ¿cierto? Ya, digamos, ahí hay una verificación de esa respuesta, de esa desconexión de la demanda frente a una línea base, que ya está definido también cómo se calcula, o también mediante una frontera con medición directa en los casos en que haya mucha volatilidad en esa frontera. Es una negociación bilateral entre el comercializador y el generador, y la resolución 98 ya agregó un elemento adicional que se requería y era realmente la verificación que faltaba en el esquema. O sea, están diciendo que hay un servicio, entonces que haya un esquema de verificación para que el día que el sistema lo necesite estemos seguros de que ese recurso está ahí. También está el tema de respuesta de la demanda, y me voy a ir para allá, ¿cierto?, que tiene que ver con la resolución de 2015, la 11, y era que la demanda puede participar en el mercado mediante una presentación donde oferta, cantidad y precio, pero solo puede ser utilizada en una condición crítica que se establece cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez. Aquí pues no hay incentivos como de realizar inversiones, puesto que la participación es muy puntual, digamos. Y tuvimos una experiencia muy interesante que fue en el 2016 con el evento del niño, que fue la 039, en donde era el programa Pagar Paga, y en donde los usuarios recibieron un incentivo y respondieron realmente a ese incentivo y permitieron pues como que ese niño pues no llevara a un racionamiento programado, sino que fue, digamos, una desconexión voluntaria de esa demanda. Entonces, para este caso se utilizó una verificación del ahorro que hubo, tomando como base un periodo de referencia, y ahí hubo una comparación entre esos periodos y basado en eso se hizo una liquidación. Entonces fue una acción puntual que realmente le demostró al país la importancia que tiene tener este mecanismo para que en casos como estos, que fue, digamos, el caso del niño, hubiera una respuesta de esta forma. Ya mirando como la aplicación, pues aquí hay como 4 rubros muy importantes. Pues ya vimos que en el tema de seguridad y confiabilidad obviamente es importante tener el mecanismo por situaciones críticas que se presenten de balance en el suministro de energía, ya sea en potencia o energía, situaciones puntuales de mantenimiento, o sea, ante déficit de potencia, y también como una herramienta de administración de la congestión de la red. Está obviamente el mercado de corto plazo, pues que ese no hemos avanzado hasta allá, que fuera un recurso pues que incluso se pudiera despachar, y de esa manera se habilitaría como la elasticidad de la demanda en la bolsa. Servicios complementarios a nivel de regulación de frecuencia y soporte de tensión, y ya como vimos en el cargo por confiabilidad, incluso participación no solo en las DDB, sino en la misma energía firme de ese cargo, ¿cierto? Entonces, todo esto para decir que realmente vimos cómo hemos avanzado en Colombia, pero también vemos que nos falta un camino por recorrer. O sea, realmente la respuesta a demanda es un mecanismo que puede prestar múltiples servicios y mejorar las condiciones del sistema, sobre todo ante lo que está sucediendo ahorita, pues con todo lo que se viene de la FENECER y todo lo de la generación distribuida. Pero entonces también hay que ser cuidadosos en realmente qué parte de estos mecanismos realmente necesita nuestro sistema, y yo creo que es algo que tenemos que hacer también las evaluaciones y reflexiones frente a todo este potencial de cosas que hay, cuál va a ser el orden de entrada de esto y qué hace más sentido para nuestro sistema, que como vimos en Estados Unidos, pues en lo de capacidad tiene una señal muy fuerte seguramente en incentivos para que se dé esa participación. Entonces, obviamente en esto hemos venido trabajando con la CREC, ¿cierto? Pues apoyando en todas las propuestas que ellos están desarrollando con consultores y haciendo pues las nuestras con el regulador. Lo primero es que, digamos, no es que esté desligada, sino que además de ser una condición de escasez, también sea una decisión permanente, o sea, no solo ante condiciones de mercado de ese tipo de precios, sino también ante decisiones que sean permanentes relacionadas con el consumo de energía. En cuanto a la participación activa de la demanda, que sea mediante presentación de ofertas o aprovechamientos de cambios horarios en el precio de bolsa para mejorar la seguridad, es súper clara, ¿cierto? Pues
tanto a nivel de potencia como a nivel de energía, y podría ser incluso en el despacho del día anterior, en el mismo redespacho que es en el mismo día o durante la operación en tiempo real. Y para servicios complementarios, obviamente hay que hacer unas adecuaciones tecnológicas, sobre todo cuando se trata de respuesta de participación en prestación de servicios de frecuencia, y como mecanismo de reserva, obviamente lo vemos como un elemento muy importante para lo que se viene, ¿cierto? Para todo el tema de las fuentes no convencionales. En cuanto a elementos a desarrollar, obviamente para su aplicación y evolución en Colombia hay que desarrollar mecanismos de mercado que permitan precisamente que la demanda pueda tener acceso a esos mercados, de esta manera pues de una forma más activa, acceso de los proveedores de servicios a los mercados, pues aquí van a aparecer seguramente proveedores de servicios que apenas están apareciendo ahorita, entonces hay que también crear las condiciones para que eso sea así. Y algo muy importante incluso de la experiencia internacional es que muchas veces cuando las reglas no son simples se dificulta mucho que este mecanismo vaya entrando como en los sistemas, y muchas de las dificultades que han encontrado algunos de estos países precisamente es que las reglas no son tan simples para que la entienda la demanda como tal, y los requisitos de participación. Y lo que veíamos ahorita, los esquemas de medición y verificación, y obviamente los pagos y sanciones, pues actualmente existe, digamos, para lo que tenemos nosotros un tema ahí de compromisos bilaterales que también tendrán que tener digamos, un respaldo que permita realmente que se honren esos compromisos que se adquieren allí. El futuro, y lo decía también Escodaí, cuando uno ve lo que tiene que ver con esos recursos distribuidos, en donde estamos hablando de esa generación no convencional que está ahí, todo el tema de paneles, el tema de las microredes, ¿cierto? Que ya tenemos algunos ejemplos aquí en el país, los mismos vehículos eléctricos que se vuelven una fuente más, y el tema de almacenamiento, pues con todo el tema de baterías. Entonces aquí el elemento que falta es lo de respuesta a demanda, porque es un elemento más a jugar en esto que está sucediendo en distribución, y es toda esta revolución de temas. Entonces, realmente lo que uno ve aquí es que esto, pues como está, va a tener una evolución. En el hoy, digamos, la integración de las DER pues es muy baja, que ni siquiera todavía el operador la percibe en la operación. Y la respuesta de demanda, lo que ya vimos, entonces digamos que eso se está empezando a desarrollar, pero ya cuando estén todo lo de las fuentes no convencionales y todo, se hace necesario pues ir avanzando también en cosas, cuando se empiecen a integrar en todo lo que tiene que ser cómo supervisamos esas DER, o sea, saber qué está pasando a nivel de distribución para poder garantizar realmente una confiabilidad frente a respaldos que se necesiten allí. La integración de esos agregadores o esos agentes, pues llamados agregadores acá, en este nuevo mercado, y un tema de pronóstico, pues saber qué hay allí, qué va a suceder allí para poder, digamos, tener un respaldo adecuado desde la operación. Y ya cuando ya, digamos, haya una integración ya muy alta, ¿cierto? Ya está el tema de toda la operación y administración de SADER, cómo va a ser y respuesta a demanda, pues, o sea, es como los pasos que se siguen en la medida en que vaya avanzando como la integración de esto. Y aquí, pues, ¿qué estamos haciendo? Realmente uno no puede hablar solo de DER, hay que hablar de todo lo que está sucediendo allí, ¿cierto? En distribución, en recursos distribuidos. Obviamente hay un tema de flexibilidad que hay que darle el doble clic, ¿cierto? En cómo incorporamos todos esos análisis, pues que ahora se hacen, pero es darles el enfoque que tienen ya con estas nuevas herramientas. Y digamos, el tema de la reserva se vuelve muy relevante aquí, las que tenemos actualmente necesitamos otros mecanismos de reserva distintos, pues, o sea, hay que darle una revisada, estudios de estabilidad y control de voltaje, frecuencia, conexiones de parques aislados, si ya va a venir el enlace HVDC con estas eólicas, cuando se desarrolle masivamente, cómo va a ser la operación con eso, estudios de simulación, el tema de supervisión y control avanzado bajo el esquema ya de toda esta generación distribuida, y obviamente ahora la CREMIM está trabajando en la regulación de esas DER, que digamos nosotros ahí lo estaremos apoyando en todos los requisitos técnicos que se requieran para la planeación, operación y la modelación de esto. Y se viene obviamente todo lo que tiene que ver con la respuesta a demanda, cómo mejorar la seguridad de la operación, en emergencia y en riesgos de racionamiento, los servicios complementarios, el tema del almacenamiento, y obviamente detrás de todo eso, o sea, además de la operación, es el mercado, qué hay que hacer en el mercado, si son mercados de tiempo real, mercados de balance, cómo va a evolucionar el mercado para precisamente lograr, digamos, conjugar todo esto que está sucediendo ahorita, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita ahí
qué nuevos servicios complementarios aparecen a raíz de todo lo nuevo que está entrando. Entonces digamos que hay mucho trabajo para el regulador, para el operador y para toda la cadena de agentes, porque aquí ninguno se puede decir a mí no me toca. Yo creo que si vemos toda la cadena, realmente los retos es en toda la cadena de suministro. Y bueno, eso era lo que tenía como para contarles muy resumidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Noemí. Una pregunta, vienen muchos retos, tienen ustedes plantas despachadas centralmente, plantas digamos que no tienen despacho centralizado, vamos a tener fuentes renovables no convencionales, vamos a tener almacenamiento, vamos a tener respuesta a la demanda. Exen tiene que hacer muchas inversiones desde el punto de vista tecnológico para responder a este tipo de, digamos, a esta nueva situación, o ya con lo que tenemos estaría preparada. Pues ya las hemos venido haciendo, ¿no, Cris? Pues Daniel, realmente nos hemos venido preparando ya, ¿cierto? Pues hace algunos años ya el regulador nos aprobó toda la modernización del centro de control que inauguramos este año, y lo que pretendíamos con eso ya es estar listos para todo lo que viene, o sea, poder monitorear todo lo de pronósticos, tener digamos, una forma de almacenar la información, tener acceso a una tecnología que son los sincrofasores para una medición mucho más exacta de lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, digamos, esas inversiones se han venido haciendo, la CREDAT ha venido también apoyando al regulador, al operador en cuanto a que se capacite y que adquiera herramientas, por ejemplo, de pronóstico para el tema de las fuentes no convencionales. Y una serie de desarrollos internos también, incluso en desarrollo de las aplicaciones del mercado. Tenemos un proyecto que esperemos que entre a comienzos del año entrante, que es el sistema de administración del mercado. Entonces, realmente es algo que ha venido sucediendo en los últimos años y es prepararnos para lo que sigue, tanto en conocimiento del personal que tenemos como en las herramientas que necesitamos. Perfecto. La siguiente presentación es del doctor Cristian, quien nos va a comentar un poco sobre los retos que tiene el regulador para la introducción de la respuesta a la demanda. Adelante, Cristian. Buenas tardes. Es bueno que María Noemí haya pasado antes, porque les pintó el dibujo completo de lo que eventualmente, posiblemente, va a haber. Y es un dibujo con un montón de cosas profundamente abrumador. Entonces eso me pone en la posición un poco más cómoda de pensar más bien en los obstáculos en los que estamos pensando a más corto plazo, que son posiblemente los que son más relevantes en este momento del desarrollo de la respuesta a la demanda. Entonces, con eso en mente, esta es una presentación, esta sí corta, tiene 4 slides de hecho. ¿Qué hemos hecho? Y aquí vale la pena ir salpimentándolo con la razón de ser de que estemos donde estamos. Este es un sector, el sector eléctrico, que tradicionalmente hasta hace poco tiempo siempre había sido pensado como planeación y como operación del lado de la oferta. La demanda prendía el bombillo y hay que estar ahí para darle. Por 1000 motivos, la idea de que la demanda es parte de la gestión de corto plazo y de la gestión de largo plazo del balance no era muy bien recibida. Pero la necesidad tiene cara de perro, y por ese motivo las primeras medidas asociadas a la respuesta a la demanda estaban asociadas a los periodos en que nos veíamos en necesidad. Entonces, lo que se ha hecho en respuesta a la demanda en general son cosas asociadas al periodo crítico. Esto ilustra de una vez varias cosas, y es que en parte por falta de experiencia, en parte porque la tecnología no estaba desarrollada, en parte por lo que fuera, pues por una cantidad de motivos, la respuesta de la demanda se percibía como algo riesgoso, algo sobre lo cual no teníamos realmente la capacidad de controlar, y nos daba miedo que nos metiera más ruido de lo que nos podía ayudar. Entonces, pues cuando estábamos en periodos de necesidad, vaya y venga, pero de resto como que no lo estábamos pensando mucho. De ahí que la resolución 63 del 2010 incorporara la posibilidad de demanda desconectable voluntaria cuando hay periodo crítico como respaldo y como respaldo del cargo por confiabilidad, perdón, como un anillo del cargo, y ahí vale la pena hacer una distinción. Entonces, en la demanda desconectable voluntaria yo tengo unas reglas mucho más claras de cuándo se va a despachar la demanda, o sea, de cuándo se va a reducir la demanda que estoy viendo, y tengo además
un contrato y unas reglas contractuales que son mucho más firmes, de manera que le da más tranquilidad a todo el mundo de cuál es el negocio que tiene enfrente. Eso explica que fuera lo primero. Era un negocio que en principio era como más controlable. Un poquito más de eso adelante, en particular cuando hablemos de la resolución que salió en el 2018 al respecto. Ya en el 2015 se incorporó la posibilidad de que la demanda se ofertara en la bolsa, otra vez en periodo crítico. Eso ya implica una demanda que es capaz de, digamos, pensar más rápidamente frente a lo que está sucediendo en el muy corto plazo, no el muy, sino el de un día antes, y que presumiblemente alguien es capaz de reaccionar en ese periodo de tiempo y entregarlo. Como decía Mariano M., por ese lado no ha habido mucho, lo cual le sugiere a uno que las prevenciones, digamos, que tenían eran por lo menos compartidas, no necesariamente que fueran ciertas, pero que las prevenciones que tenía la comisión en su momento también eran compartidas, eran percibidas como riesgos por parte de los agentes que eventualmente harían respuesta a la demanda. Entonces, un esquema un poco más seguro, más fácil de entender lo que estaba pasando, tuvo algo más de éxito, otro menos seguro, un poco más sobre la marcha, digamos, tuvo menos éxito. ¿Qué nos ha enseñado la experiencia en los periodos críticos? Que es en donde pues, podemos ver si la cosa ha funcionado. Que la respuesta de la demanda tiene futuro. Por un lado, vimos efectivamente una buena cantidad de inscripción de fronteras y aparecieron agregadores que nos ofrecieron la posibilidad de tener demanda desconectable voluntaria. En el niño pasado esto fue una cosa bastante importante y bastante útil. Y llegamos a tener una demanda desconectable máxima de 6 gigavatios hora día. Y ahí uno hace, ¿será que sí? De eso un poquito más adelante. La otra cosa que vimos es que la demanda responde a precios. Efectivamente se hizo el apagar paga, un poco accidentado, un poco un programa con una sensación de urgencia y ansiedad, pero fue un programa que funcionó. Se puso una meta importante de ahorro y esa meta importante de ahorro más o menos se llegó a ella. Entonces la demanda responde a precios, lo cual le dice a uno que también los programas de respuesta de la demanda con participación directa como oferta en la bolsa tienen sentido, pero hay que ponerle a estas cosas asteriscos, como les decía. Lo primero es 6 gigavatios hora día, seguro tenemos esa capacidad de desconectarnos. Esto es un anillo de seguridad del cargo. El cargo o los que tienen las obligaciones de energía firme llegaron a estar despachados 5 meses seguidos. Yo creo que esto sería capaz de despacharse como durante tanto tiempo o un mes seguido, o incluso cómo mido eso, porque si yo tengo una línea base para medir cuánto fue lo que se disminuyó, yo a esa línea base le creo el día de mañana, pero cuando estoy midiendo, el tipo lleva un mes desconectado, la línea base sigue siendo la misma, ¿cómo lo mido? Y la otra cosa es que el programa de apagar paga, si bien fue claramente una respuesta a precios, ahí hubo mucho más. De nuevo, estábamos en una sensación de ansiedad, hubo una campaña muy grande con una appeal no solamente a los precios, sino también a contribuir al país y ahorrar, etcétera. Hasta donde ese 5% que yo vi es sostenible como una práctica usual de mercado, por un lado, y segundo, hasta dónde es realmente una respuesta a precios y no una respuesta a otras cosas que sucedieron en ese momento. Eso le queda a uno de duda, y efectivamente la comisión, que hoy en día tiene claro que la respuesta de la demanda es un elemento esencial a desarrollar en los próximos, pues a desarrollar la regulación en los próximos 2 años, pero a desarrollar la respuesta a la demanda como un elemento importante, ojalá de ese tamaño, para los próximos 5 a 10 años. Dado que la comisión está en esas, entonces se pregunta qué cosas tenemos que hacer. Y aquí entra la resolución como un elemento de ilustración, más que otra cosa, la resolución 098 que salió este año. Entonces empezamos a hacer la pregunta, bueno, y les voy a contar esto, es ilustrativo de los problemas que la comisión enfrenta y cómo piensa la comisión al respecto. Tenemos este programa de demanda desconectable voluntaria, nos ofrecieron hasta 6 gigavatios hora por día en el niño. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Miremos para qué se ha usado en el pasado. Entonces el programa de demanda desconectable voluntaria se había utilizado cuando un industrial grande iba a tener un mantenimiento, una planta grande también quería tener algún mantenimiento, lo coordinaban, eso es una buena cosa, pero realmente no es que yo tuviera una rueda de repuesto ahí, sino un ejercicio de coordinación de unas actividades de downtime que está bien, pero que como que no es el espíritu de esto, ¿cierto? El espíritu es más el de rueda de repuesto o el de alguien que participa como una rueda permanente en el carro.
Es el de alguien que está disponible cuando lo necesito y no cuando por conveniencia él puede hacerme el favor de también desconectarse y nos conviene a los dos. Entonces hicimos un análisis de cómo estaba sucediendo esto y una de las cosas que concluimos es que había necesidad de tener tranquilidad, sobre todo porque esto era un anillo del cargo por confiabilidad, que es posiblemente el esquema regulatorio que más, digamos, cuidado y más capacidad de responder tenemos en el sistema. Teníamos que hacer un análisis de cómo hacíamos para que esa demanda desconectable voluntaria fuera de verdad capaz de responder por lo que estaba prometiendo. De ese análisis surgieron varias cosas. Surgió, por ejemplo, el entendimiento de que la capacidad de desconectarse viene en distintos niveles de, llamémosla calidad tal vez, o de confiabilidad asociada. Si yo tengo una planta de respaldo, yo creo que le puedo pedir al señor, el señor sencillamente prende la planta de respaldo, yo veo una disminución de la demanda medida y eso es sostenible durante un periodo de tiempo. Esa planta de respaldo puede ser muy costosa, pero eso es sostenible durante un periodo de tiempo. Si el señor no tiene una planta de respaldo, eso de apagar una línea de producción o disminuir, eso no es tan sostenible. Entonces la primera distinción que hicimos es, mire, estos programas vienen en distintos niveles de credibilidad y otra vez estábamos hablando en el contexto del cargo en donde la credibilidad de este mecanismo era muy importante para nosotros. Se instituyó un sistema de pruebas, ese sistema de pruebas es costoso, las pruebas entendemos que van a cargo del generador, eso es un elemento importante en la discusión. Cuando la demanda desconectable voluntaria funciona a través del cargo por confiabilidad, el regulador y el sistema ven es al generador. El generador es sujeto de control de la superintendencia, el generador es el que tiene la responsabilidad de las OEFs y el generador eventualmente, en el peor de los casos, en el último recurso que existe en el sistema, en la legislación colombiana, para garantizar la prestación del servicio, puede ser intervenido. Cuando yo estoy hablando de un programa de respuesta a la demanda donde el que tengo enfrente al sistema ya no es un regulado, eso me causa un problema, porque pierdo varias de las instancias de control que puedo tener asociadas al mandato de garantía de prestación del servicio. ¿Entiende? Todas estas son preocupaciones que entran ahí. En el caso del cargo por confiabilidad, ese no era un problema porque el que me hacía el fronting era ese generador. Pero era importante garantizar que la demanda desconectable que hay detrás fuera la que debería ser. Esas son las preocupaciones que nosotros tenemos enfrente. Entonces, con esas preocupaciones y sin llegar a ese grado de mirar adelante que tenía María Noemi, en donde ya estábamos hablando de servicios complementarios, autogeneración, servicios complementarios y eventualmente participar en el cargo por confiabilidad. Y digo lo del cargo por confiabilidad porque notoriamente aquí no está. Estas son las cosas que nosotros, en un horizonte un poquito más corto que el que pintó María Noemi, tenemos como retos que tenemos que resolver o en algunos casos como objetivos que tenemos que lograr. Lo primero es la respuesta a la demanda deberíamos poderla implementar no solo para que respondan con base en precios, en todo caso no solo para condiciones críticas, sino para la operación normal del mercado en cosas que suceden como servicios complementarios. En el caso particular de Colombia, el tema de alivio de restricciones es un espacio importante para que la respuesta a la demanda aporte y alivio ante fallas de red. De nuevo insisto, noten que ahí no está el cargo por confiabilidad, eso tiene una razón de ser. Creemos además otra cosa, y es que más allá de la forma de participar de la respuesta a la demanda y la eficiencia que pudiera traer al mercado y la formación de precios, la respuesta a la demanda me sirve indirectamente, sobre todo en los esquemas de demanda desconectable con contratos de largo plazo o de mediano plazo, no con la participación de día en bolsa, para ayudar a instalar plantas de generación, por ejemplo, de manera de autogeneración. Ya hoy en día los autogeneradores pueden vender sus excedentes a la red por su cuenta, pero qué chévere sería si yo como industrial quiero poner una planta de respaldo, me meto en un programa de demanda desconectable voluntaria que de alguna forma me garantiza un ingreso constante, incluso cuando la planta no está funcionando, que me ayuda a apalancar la construcción de esa generación. Para el sistema eso es interesante, porque si uno mira el niño pasado, la generación que teníamos instalada en plantas de respaldo y en autogeneración en el país fue un aporte muy importante para pasar el niño. Entonces, esto no es directamente el objetivo de la respuesta a la demanda, pero claramente me puede apalancar la construcción de capacidad de generación. Una pregunta que tenemos es, ¿necesitamos inventarnos nuevos agentes? ¿Será que el comercializador ya puede hacer eso? ¿Será que necesito inventarme un agregador?
exactamente ese agregador cómo funcionaría. Ahí la pregunta es la operatividad del negocio de respuesta a la demanda, ¿cómo es? ¿Qué hace este señor que es distinto a lo que hacen señores que ya están ahí? Y esa es una pregunta que hay que resolverla, digamos. Y para eso un poquito es cómo se va a desarrollar el negocio de respuesta a la demanda en Colombia, porque podemos ir a mirar otros lugares del mundo que tienen estaciones donde la gente tiene electrodomésticos en casa que se comportan distinto, pero Colombia todavía no está allá. En particular, Colombia no tiene, por ejemplo, una infraestructura de medición avanzada que le permita acceder a una franja importante de la respuesta a la demanda, que es la que me permitiría controlar directamente las casas como la de María Noemi, por decir algo. Esa es una decisión que tenemos que analizar en el corto, no mediano, corto plazo. Además de eso, como parte de la integración al sistema de las fuentes no convencionales de energía renovable, sobre todo a gran escala, nosotros estamos trabajando en desarrollar eventualmente mercados de servicios complementarios, un despacho vinculante y un mercado intradiario. La respuesta de la demanda, como la pensemos, tiene que ser capaz de entrar ahí. Porque esto no es, si vamos a hacer eso de una vez, asegúrese que cualesquiera nuevos agentes de mercado también puedan participar ahí. Entonces, esa es una pregunta un poquito más compleja, más como de carpintería fina. Cuando yo digo carpintería no es de hecho un ejercicio de detalle que requiere arte y ciencia. Como decía, la infraestructura de medición avanzada, que es un ingrediente necesario para acceder a una franja de los que pueden dar disminución de demanda, y un problema que es eminentemente técnico, y es el motivo por el cual el cargo por confiabilidad no está en esa lista. Y es que el problema de establecer la línea base de consumo de referencia para yo medir cuál fue el grado de desconexión no es trivial. Sobre todo, no es trivial si yo no estoy hablando de un día, ni de 2, ni de una semana, sino que empiezo a hablar de un mes. Y ahí esa no está inventada, para ser sinceros. Entonces, en el evento de que la respuesta de la demanda algún día pudiera participar como parte del esquema del cargo por confiabilidad, yo tendría que tener una metodología de medición de línea base que me sirviera para periodos de despacho relativamente largos. Ese problema es uno que todavía no vemos. Es un problema que está muy relacionado, no solo conceptualmente, sino en la práctica, con otra pregunta frecuente, y es si los autogeneradores pueden tener una ENFIC, porque es un problema similar. Es cuál es mi capacidad de comandar desde el centro el despacho o de un autogenerador que tiene la vocación de servir primero a otro jefe, o en este caso de una demanda que no tengo claro exactamente cómo es que la puedo controlar para obligarla a despacharse y qué tanto puedo mantenerla despachada durante periodos extendidos de tiempo. Entonces, como pueden ver, para llegar a todo ese dibujo largo que pintó María Noemi, con cosas que parecían un cohete, porque hay algunas que son el equivalente de tener un cohete a la luna, nos toca resolver unos problemitas que se pueden resolver, que se van a resolver en el corto y mediano plazo, pero en los cuales tenemos que trabajar para poder hablar de una respuesta de la demanda que a ojos del sistema sea tan creíble como la orden de despachar a un generador, que es a lo que hay que llegar. Ese es el dibujo que les quería contar. Excelente, muchas gracias, Cristian. Bueno, nuestra siguiente presentación la va a abordar Ricardo Sánchez para comentarnos sobre cuáles son los retos que tiene un agregador de demanda para la respuesta a la demanda en lo que tenemos actualmente. Bueno, y qué está viendo para después también. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Andy, muchas gracias Juan Pablo y Daniel por esta invitación. Un saludo a los panelistas también. Básicamente, nosotros sí necesitamos presentación. Julia RD es un agregador de demanda del mercado nacional que pertenece al grupo Helm, mismo grupo que es el dueño de Gecolsa, representante de Caterpillar en Colombia. Básicamente, dos comentarios aquí. Somos un agente que todavía no está creado en el mercado, como estatutariamente. Somos un agregador de demanda, sin embargo, ante el mercado somos un comercializador como cualquier otro, pero estamos, digamos, anticipándonos a esa posibilidad de que exista un nuevo agente y por eso no hacemos transacciones de energía como comercializadores y menos como generadores. Y un comentario adicional,
Como Gecolsa hemos vendido en los últimos 8 años más de 1.800 megavatios en plantas de respaldo. Desafortunadamente no hay estadísticas, pero nosotros juiciosamente hemos venido llevando el récord y somos aproximadamente el 30% del mercado nacional. Colombia tiene 17.000 megavatios instalados y básicamente lo que tenemos en plantas de generación de respaldo es una capacidad muy importante que funcionó durante el fenómeno del Niño y que es parte de los mensajes que ya los otros panelistas nos han comentado. Los 3 mensajes que espero dejar en estos 10 minutos. Primero, la respuesta de la demanda es una realidad comprobada. Y ahorita lo miramos, me gusta más mirarlo en potencia que en energía, porque en energía básicamente, digamos, la participación fue muy corta y entendemos, digamos, esa preocupación de la CREC que nos mencionaba ahorita, si en energía funcionó bien, representó un 5%, pero la sostenibilidad de eso, digamos, es el gran reto que tenemos nosotros. Puede participar en diferentes mercados, no solamente en el de la confiabilidad como participamos hoy. O sea, hace un año estuve yo contándoles una idea de negocio, hoy les tengo que contar ya una realidad que está funcionando. En el mercado de bolsa, que básicamente nos da esa variante que es la generación localizada, pues vamos a poder participar también, ya lo estábamos viendo. Y algo muy importante, cuando empiezan a participar las fuentes no convencionales de energía renovable, en el tema de regulación de frecuencia. Y un último mensaje, lo que estamos trabajando con nuestros clientes, en este caso nuestros clientes son los generadores que estamos respaldando y cómo estamos trabajando los temas de autorregulación. Fenómeno del Niño. Básicamente, en respuesta a la demanda tuvimos 2 esquemas, demanda desconectable voluntaria y unas resoluciones temporales que fueron las medidas de respuesta de demanda, fronteras RD. Tuvimos 600 megavatios y básicamente aquí el comentario, comprobados, estos son datos de un estudio de Acolgen, básicamente es como la Biblia de lo que sucedió durante el fenómeno del Niño, les recomiendo ese libro, Lecciones aprendidas, y fue una reducción que funcionó en precio ponderado a 330 pesos. Dos actores importantes o 2 formas de respuesta de la demanda adicionales, la cogeneración y la autogeneración. Esos excedentes que pudieron poner en el sistema sumaron 100 megavatios más y es parte de lo que se está trabajando con Asocaña y con los autogeneradores para presentar una propuesta regulatoria y que podamos contar en paralelo con la demanda desconectable voluntaria con esos recursos para hacer respaldos a generadores. ¿Por qué puede participar la demanda en el mercado? Básicamente es un tema de equilibrio oferta-demanda. Y esta frase lo resume todo. En un momento de escasez, para ese equilibrio oferta-demanda es exactamente igual que un generador prometa aumentar la oferta o que un consumidor prometa disminuir su consumo con respecto a un patrón. Eso es básicamente lo que nos permite como consumidores igualarnos con los generadores, respaldarlos y en un mercado más desarrollado inclusive llegar a competir. Los generadores en el cargo por confiabilidad reciben un ingreso por su disponibilidad y eso los obliga a que en una condición crítica entreguen una energía a un precio de escasez. Los consumidores, por su parte, cuando los generadores están indisponibles, ya sea por mantenimiento, por una falla no programada o una falla, o por demoras en la construcción, pueden buscar consumidores dispuestos a hacer esas reducciones de consumo. Esos consumidores reciben un porcentaje del cargo, que es una libre negociación, y en condición crítica se comprometen a hacer las disminuciones de consumo, que pueden ser basadas en generación, y reciben los recursos para encender sus plantas de emergencia o reciben los recursos para compensar esa reducción de consumo. Si quitamos esa primera parte, que es en un momento de escasez, la frase sigue siendo exactamente válida. Digamos, tenemos un equilibrio que puede ser
aportado por un generador o aportado por un consumidor. Por tanto, en el mercado spot el análisis es el mismo, en bolsa de energía. Y en el mercado de la generación localizada, que en Colombia lo conocemos más como el mercado de restricciones, ese mercado se vuelve más eficiente cuando la demanda empieza a funcionar. Ya les hablaba de 330 pesos, empezamos a tener desconexiones de consumo. Claro, los 330 pesos es un precio ponderado, seguramente para el mercado de restricciones la demanda estaría por los 450 o 500 pesos. La respuesta de la demanda también empieza o debe poder participar en el mercado de la regulación de frecuencia. Y es que con el incremento de la participación de las fuentes no convencionales de energía renovable, esa volatilidad que tenemos en la producción también se puede compensar con volatilidad en el consumo. Si tenemos una planta de producción, sea industria o comercio, y a un lado tenemos, o dentro de ella tenemos una planta de emergencia o inclusive unas baterías o una línea de producción que se pueda parar, digamos que tenga la velocidad para participar y mover, ese usuario pudiera verse como un usuario que está modulando su consumo y pudiera tener una demanda variable que nos permita asumir esas volatilidades de generación que nos representan las fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Qué sectores pueden participar o están participando hoy en los mecanismos de demanda desconectable voluntaria? En respaldos a generadores, ahí vemos algunos ejemplos, y básicamente participan con mantenimientos. Hay industrias que pueden parar por inventarios, hay industrias que pueden parar por relocalización de producción, y ahí claro, tenemos un riesgo. Lo importante es que esa relocalización de la producción pues sea en una planta que esté en otro país, porque mover consumo de una frontera a otra, pues digamos no haríamos nada para el mercado. Y también hay posibilidades de reducciones de confort, lo vimos durante el fenómeno del Niño, demanda que ya está dispuesta, digamos, a apagar un aire acondicionado en ciertas horas, y esas reducciones de confort también hacen parte de las posibilidades de respuesta de la demanda. Aquí estos consumidores se vuelven los productores y empezamos a hacer respaldo a los generadores. Aquí algunos ejemplos de nuestros clientes, y básicamente los invertimos el ciclo. Los proveedores de confiabilidad somos los consumidores y los clientes de esa confiabilidad son los generadores que entran a indisponibilidad. Bueno, algunos de nuestros clientes que hemos respaldado. Y por último, ¿qué estamos haciendo, digamos, como autorregulación con los generadores para que tengan esa confianza de que en un momento crítico del sistema la respuesta de la demanda va a cumplir, digamos, con la premisa de reducción de consumo que se ha pactado? Falla de una planta es un equipo que puede fallar, y digamos, ya en el mercado hay desarrollados unos sistemas de monitoreo. Esos sistemas de monitoreo hoy no son masivos, pero lo que estamos haciendo nosotros es alentando a los usuarios a que se inscriban en esos programas de monitoreo, donde hay una medición de variables, de combustible, de temperatura, de toda la operación de la planta, y se tienen los indicadores, digamos, alerta para un mantenimiento y asegurar de mejor manera la disponibilidad de esa planta. Error en la operación. Hoy no tenemos posibilidad de hacer operación, digamos, remota. Podemos tener problemas por operación porque se enfermó el operario de la planta. Cuando vayamos a tener que prender las plantas tenemos un reto muy importante, y es que empezamos a tener muchas fronteras. Nosotros ya vamos a llegar casi a 1000 fronteras y necesitamos, digamos, apoyarnos en tecnología. Ya estamos haciendo los primeros pilotos de operación remota de las plantas. Esa operación remota de las plantas también viene con unos sistemas de desconexión automática de cargas, y entonces el agregador de demanda se va convirtiendo en un agente que puede tomar decisiones, digamos, más o menores intensivas en diferentes clientes. Hay que hacer unas inversiones en mecanismos de sincronismo para que los procesos no sufran cuando esas plantas se están prendiendo, sincronizando y empezando a tomar y a disminuir carga. En Colombia ya hay 4 empresas que tienen este tipo de desarrollos.
y estamos evaluándolas. Ante un eventual incumplimiento, los generadores también están, digamos, demandando un tema que son garantías financieras. Claro, en una condición de escasez la garantía financiera es un elemento adicional. Seguramente en el mercado los agregadores de demanda también tenemos que tener garantías financieras ante el mercado, un patrimonio técnico o una capacidad de respaldo de operaciones como la tienen los comercializadores hoy en día. Y algo muy importante que nos dio la resolución 98 son las fronteras backup. Por ejemplo, si un grupo económico, una cadena de hoteles, se compromete a prender sus plantas durante 6 horas, pues si alguna planta falla, él puede prender en una carga equivalente, ubicada en otro sitio, la planta durante 12 horas y cumple su compromiso. Entonces puede haber compensaciones entre un grupo económico o entre los usuarios de un agregador. Combustible, una de las grandes preguntas que nos hemos hecho es ¿qué pasa con el balance de combustible? Si llegamos a un nivel, y nuestro objetivo es llegar por lo menos a 12 gigas día de desconexiones reales, si llegáramos a ese nivel, ¿qué pasaría con el suministro de diésel? Claro, este es un diésel que está muy diversificado, pero tendríamos nosotros tenemos una ventaja ahora, que es que ya tenemos 60.000 barriles adicionales, un poco más, en la planta de Reficar. Digamos que ya tenemos una refinería que nos pone ese balance de diésel en positivo. Los 100.000 de Barranca Bermeja, los 60.000, tenemos 20.000 de importación y la demanda está un poco por encima de los 120.000. Más o menos, 1 gigavatio hora día requiere 2.200 barriles de diésel generado en plantas de emergencia distribuidos. Luego, generar 10 o 12 gigas, pues estaría dentro de las posibilidades del mercado colombiano en términos de combustible. Un tema adicional, y son los requisitos ambientales. Básicamente aquí, en un escenario haciendo respuesta a la demanda únicamente con plantas de emergencia, pues tendríamos que hacer algunas validaciones. La ciudad que más nos preocupa, digamos, es Medellín, por su condición, digamos, en tema de clima. Sin embargo, la experiencia que ha tenido la industria antioqueña o la industria del Valle de Aburrá en el fenómeno del Niño pasado es que las corrientes de aire en un fenómeno del Niño hacen que el problema, digamos, se mitigue de alguna manera. Y todo esto lo estamos alineando con una nueva figura que básicamente hace un espejo de lo que tienen los generadores hoy, y es el verificador DDB. Es un tercero verificador, una empresa de auditoría, no es Julia, no es el cliente, no es Gecolsa o el representante de Caterpillar o de Cummins. Se me olvida decirles, trabajamos con todas las marcas de plantas de emergencia, que está certificándole a ese generador cuáles son los mecanismos de respuesta de la demanda, cuánto tiempo se toma la respuesta de la demanda en aparecer. Hay procesos que no pueden aparecer el día siguiente, digamos procesos de mantenimiento, por ejemplo, que hay que cuadrar. Hay plantas de emergencia que pueden responder en cualquier momento, y ese certificador, por ejemplo, si es una respuesta de la demanda basada en inventarios, certifica el tamaño de la bodega, certifica la capacidad, el tiempo en el cual puede funcionar. Si tiene una planta de emergencia, certifica el estado, su contrato de mantenimiento, la logística de combustible y, algo muy importante, el costo variable de producción. Digamos que con ese mecanismo lo que esperamos es que los generadores flexibilicen también de alguna manera las garantías financieras de las que estábamos hablando. Entonces, hemos empezado a operar, ya tenemos un negocio, muchos de los que están aquí presentes, digamos, ya han participado en respaldos y ya nos encontramos preparando las pruebas, alistándonos para ese momento en el cual ya vamos a tener que hacer las pruebas cada 90 días de reducción de consumo, y esperando que las pruebas cada vez se vayan volviendo más, digamos, más exigentes, porque las pruebas que tenemos hoy, la verdad consideramos que es un buen inicio, sobre todo teniendo en cuenta que no están remuneradas. Digamos que eso va a tener algún impacto en el costo de los respaldos a los generadores, pero a futuro lo que esperamos es tener unas pruebas mucho más exigentes y que puedan tener alguna remuneración para esos clientes el día de la prueba.
Bueno, nuestros contactos. Esta ha sido una fotico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Consumió casi todo el tiempo, Ricardo. Bueno, ya cerrando, tengo que decir que me ha sorprendido un poquito el desarrollo realmente que tiene la respuesta a la demanda. Veo que es mucho más de lo que estábamos esperando, incluso como consumidores, que tiene una proyección de corto y mediano plazo bastante grande, que es indudable que el consumidor moderno que mencionaba ayer Mauricio Yepes en la presentación de la instalación, que es un consumidor que tiene que estar mirando todas las variables del sistema energético, sin duda alguna es un consumidor que tiene que estar revisando el tema de respuesta a la demanda. Hay una gran oportunidad, me parece muy importante que desde la industria se dé garantía a que el servicio que se va a prestar en los diferentes mercados por respuesta a la demanda sea un servicio realmente de calidad, porque eso es lo único que le va a dar confianza tanto al operador de mercado como al regulador para que desarrollen, digamos, este tema en los demás mercados que están haciendo falta. Me parece que en muy corto plazo el llamado sería hacia la CREC para que desarrollemos un esquema, no sé qué tan complejo, para el tema de restricciones que tanto están en ese momento impactando al usuario final. No sé si quiere, Cristian, comentar algo, pero creo que ya lo dijiste incluso en la presentación. Muchas gracias. Sí, en este momento nosotros tenemos en el radar que hay un problema de restricciones importante, que lo están viendo todos en la factura, que está en el orden de que 25, 30 pesos. Bien, entonces aquí me dicen que el último dato es de 35, yo tenía un 31 anotado aquí. Pero ese es un problema que está motivado en un lugar específico por una problemática muy puntual. El desarrollo de respuesta a la demanda del que estamos hablando aquí, que implica la incorporación, digamos, de todo un nuevo, de hacer que la demanda se vuelva parte del formador de precio y que participe incluso en el mediano plazo en la operación, es decir, con base en contratos, digamos, que están pensados para un mes o para periodos más largos. Eso es una cosa que todavía, que si nos ponemos a esperar que eso esté para resolver el problema de las restricciones, de pronto vamos a llegar un poco tarde. Entonces, la Comisión está trabajando en que la respuesta a la demanda sea capaz de participar en temas de alivio de restricciones, pero al mismo tiempo, porque uno tiene que hacer las cosas, digamos, puede estar mirando con un ojo al mediano y largo plazo, pero tiene que estar mirando con un ojo a los problemas que tiene de corto plazo. Muy probablemente vamos a estar haciendo también algunas medidas para tratar de aliviar el problema de restricciones que no necesariamente encajan dentro del esquema de respuesta a la demanda. Es decir, no hay que pensar que el tratar de pensar en el problema de restricciones que tenemos hoy necesariamente tiene que esperarse hasta que los programas de respuesta a la demanda estén desarrollados. Por otro lado, tampoco conviene salir con una cantidad de soluciones casuísticas que no permitan después una regulación integral y que sea, digamos, sencilla, porque esto es importante, asociada a la respuesta a la demanda. No sé si Mariana me quiere contar algo, que la veo. Es importante lo que dice Cristian, porque sí, las restricciones hay varias formas de acometerlas y yo creo que, digamos, antes de que aparezca la respuesta de demanda deben haber soluciones, ¿o no, Cristian? Están en camino como a precisamente lograr que esa disminución en las restricciones. Entonces se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero sí es importante. Es otro elemento que uno dice, la respuesta de demanda llega a complementar un montón de cosas y uno de ellos es las restricciones. Está el tema de la congestión. Yo creo que hay un tema también relacionado con el atraso en proyectos, que es importante también abordar en el corto plazo, ¿cierto? Y obviamente ya lo de mercado y eso, pues tocará visualizarlo, ir preparando también este mercado para que use todas las bondades que tiene este esquema. Tuviste mucho tiempo, Ricardo. Yo creo que eso cierra un poco el panel. Me metí un poquito en el siguiente, que es precisamente el tema de restricciones. Yo creo que ya hasta ahí, Ricardo, cualquier comentario después en privado. Muchas gracias.